Desde las 5 de la mañana de este martes iniciarán las concentraciones de taxistas en todo el país. El gobierno advirtió que no permitirán bloqueos ni violencia en las carreteras. Zapote, San Pedro, Escazú, Santa Ana, el Cerro de la Muerte, la Ruta 32 hacia Limón, Ochomogo y Turrialba serán parte de los puntos que podrían verse más afectados este martes. Una vez más, la Fuerza Roja saldrá a las calles para protestar contra el funcionamiento de Uber en el país. Hemos planteado un montón de cosas y mientras que seguimos esperando, a nosotros nos siguen sacando del mercado. Tenemos planteado en Tránsito, en Arecep, en Casa Presidencial, en el MISIT, y todavía la Sala Constitucional atrasa todo como por obra de gracia y no resuelve absolutamente nada de las acciones que van en contra del ordenamiento jurídico y que van en contra de 40.000 familias. Y es por eso que se toman las decisiones. No permitamos que dentro del grupo o de los grupos se infiltren personas que vengan a poner desorden. Seamos vigilantes de que los que vamos a estar en esta marcha de protesta seamos taxistas. No permitamos infiltrados, que ya sabemos que están saliendo infiltrados de parte de la oficina que está al frente del Gimnasio Nacional en La Sabana. De ahí también están saliendo falsas versiones de que hay taxistas con bombas. Tras supuestas amenazas de actos de vandalismo, el presidente de la República advirtió que no tolerarán la violencia ni bloqueos en carretera. Que no quede de la menor duda de que movilizaré a la fuerza pública si es necesario para atender la violencia. No se crea que no la atenderemos. Lo vamos a hacer de manera contundente y apegados a derecho. Pero en ese marco pido a las organizaciones de taxistas mesura, prudencia, disposición al diálogo como lo ha tenido el Poder Ejecutivo desde el primer momento. Este tipo de manifestaciones preocupan a los empresarios, quienes aseguran que un día de huelga genera pérdidas millonarias para el país. Sí, muy lamentable. Según los datos del Estado de la Nación, solo por temas de congestionamiento vial, en el diario Vivir, el costo es de 590 millones de dólares anuales. De manera que eso quiere decir que es 1.6 millones por día. 1.6 millones de dólares por día el costo, solo por el tema de congestionamiento vial. Si ahora aquí hablamos de que va a ser más que un congestionamiento vial del día a día, sino que son bloqueos, y consideramos que el costo va a superar los 2 millones de dólares. Las protestas de los taxistas iniciarán desde las 5 de la mañana. Liberación Nacional reconoce que se plantea la posibilidad de elegir nuevas autoridades en el partido, al mismo tiempo que un grupo de jóvenes confirmaron que le pedirán a Óscar Arias que presente y que acepte su precandidatura en miras a las próximas elecciones nacionales. José Enrique Cibaja nos comenta sobre este y otros temas. Adelante y muy buenas tardes. Gracias, Eisel. El saludo para usted y para quienes están pendientes de este informativo de RTN Noticias. Estamos transmitiendo directamente desde la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, conocido como el Balcón Verde, la sede del Partido Liberación Nacional, en virtud de que hoy han trascendido informaciones importantes en torno a esta agrupación política. Y es que luego del intento y que no se pudo concretar la asamblea del partido del sábado anterior, en una segunda ocasión se vio frustrado este intento. Se está barajando ya la posibilidad de que sí se avance en la elección de un nuevo comité ejecutivo. Por lo menos en horas de la tarde confirmó a RTN Noticias el secretario Fernando Zamora de que hay una propuesta y también un movimiento a favor del exdiputado Óscar Alfaro como para que él pueda ocupar la presidencia del partido. Recordemos que actualmente este cargo lo ocupa Jorge Patoni, pero en condición de interino, y comenzó a fungir en este puesto luego también del anuncio de la renuncia por consiguiente del expresidente José María Figueres, cuando anunció que entraba ya de lleno a la precandidatura por el Partido Liberación Nacional. Pero en la asamblea del sábado anterior surgieron inquietudes realmente sobre lo que es el tema de la no inclusión en el Estatuto de Liberación Nacional
de la paridad de género, y esto también en alguna medida influyó como para que no se pudiera completar el quórum, solo 65 delegados en esa oportunidad y lo que se requieren son 70. La exdiputada Carolina Delgado, quien preside el Movimiento de Mujeres de Liberación Nacional, nos detalla acerca de esta inconformidad por lo que es en la cúpula del Partido de Liberación Nacional, no avalar lo que son temas que incluso forman parte de la legislación electoral y también con pronunciamientos a favor de la Sala Constitucional. Bueno, realmente en abril de este año se tomó un acuerdo en la Asamblea Nacional para hacer algunas reformas parciales al estatuto, que tenía que ver con la inclusión del concepto de género, del concepto de paridad dentro del estatuto, la participación de los jóvenes, que quedara claramente establecida estatutariamente, y así como que se hiciera una revisión completa de los costos para los procesos de renovación de estructuras. Todo esto de previo a iniciar con todo el proceso de renovación de estructuras. El sábado pasado se convocó una asamblea donde se iba a aprobar las reglas para el proceso de renovación sin incluir las reformas estatutarias, es decir, sin que se diera de previo eso las reformas estatutarias. Lo que nosotros estamos alegando es que el Comité Ejecutivo Superior, que es el que le corresponde velar porque se realicen los acuerdos de la Asamblea Nacional, hoy por hoy no le ha dado el seguimiento ni le ha dado la importancia que se requiere en estos temas de previo a iniciar el nuevo proceso. Recordemos que esta asamblea, repetimos, que por segunda ocasión no logra realizar el Partido de Liberación Nacional, es clave para definir, entre otros puntos, las condiciones, las normas que regirán el proceso interno que tendrá esa agrupación política de cara a las elecciones del año 2018 y donde ya hay precandidaturas como la del expresidente José María Figueres Olsen y también la del exministro de Seguridad, don Fernando, más bien es también un representante de Liberación Nacional que había hecho este anuncio como también precandidato por el Partido de Liberación Nacional, el señor Rojas. Esos son los dos anuncios que hasta el momento se han realizado. También pasemos a otro tema. Se reafirma que el próximo sábado un grupo, sobre todo representantes de la Juventud Liberacionista, asistirán a la casa del expresidente Óscar Arias para reiterarle la solicitud de que también postule su nombre en este proceso de precandidaturas. Veamos lo que nos dice don Miguel Guillén, quien forma parte de este movimiento del arismo. Bueno, se ha tomado el tiempo para meditarlo precisamente porque tiene algunas consideraciones. Tiene sus consideraciones positivas y tiene sus consideraciones negativas. Él, por supuesto que sabe de la trascendencia de esta decisión, sabe de la importancia de esta decisión, sabe que además la familia se involucra en la campaña, no es solo él como candidato, sino que hay un involucramiento de su gente más cercana y eso tiene sus implicaciones porque la política es muy dura en Costa Rica en los últimos años, los ataques son muy agresivos y incluso también Miguel Guillén, quien repetimos representa este movimiento del arismo, salió al paso, según él, de informaciones periodísticas de que esta asamblea habría sido obstruida por el arismo el sábado anterior. Él dice que no había ningún afán en ese sentido y más bien reitera que las pretensiones y el anuncio que hizo el expresidente Óscar Arias de que definirá esto a finales de este mes o principio de septiembre, es decir, si va a participar en la contienda interna de Liberación Nacional, eso se mantiene. Veamos parte de lo que él justifica cuando niega que hayan influido en lo que no fue la realización de esta asamblea. Algún medio insinuó hoy o lo dijo que el arismo como movimiento estaba involucrado en la desmovilización de la asamblea. Quiero aclarar que eso no es cierto. El arismo no estuvo involucrado ni en la convocatoria directamente, porque eso le corresponde al Comité Ejecutivo, a su presidente ahí en este momento, Patoni, y a su secretario general, Fernando Zamora. En ese tanto ellos son los que tienen esa responsabilidad, pero tampoco hubo un involucramiento de parte nuestra en desmovilizar. Después, con respecto al reglamento, lo que se está discutiendo, lo que se iba a discutir en la asamblea,
Es un reglamento que viene a normar la elección interna, tanto de convención como de procesos y distritales, como se le ha dado en llamar, que es la primera etapa de construcción de toda la estructura política dentro del partido. Sí es importante, pero hasta tanto don Oscar no tome una decisión como candidato, no hemos estado analizando esos temas, esos pormenores. Luego de que ocurrió esto el sábado, es decir, en que no se pudo realizar por segunda ocasión esta asamblea del Partido Liberación Nacional, don Jorge Patoni, quien, repetimos, está de manera interina ocupando el cargo de presidente de la agrupación política, dijo que recurrirá a conversar con los delegados de manera por separada con el propósito de reprogramar esa asamblea lo más pronto posible. Y hoy en la Asamblea Legislativa trascendió que el Movimiento Libertario logró 18 firmas para llevar a consulta de la Sala Cuarta la ley contra el maltrato animal. Veamos las declaraciones que brinda RTN Noticias el jefe de la fracción, diputado Otto Guevara. Sí, 18 diputados enviamos en consulta de constitucionalidad el proyecto de bienestar animal a la Sala Constitucional. Hay muchos aspectos que se desarrollan, es una consulta de casi 50 páginas, pero los dos más relevantes tienen que ver con tipos penales abiertos e indeterminados, que es lo que he venido mencionando. Para empezar, el concepto animal no está definido, abarca animales vertebrados e invertebrados de producción, silvestres en vías de extinción, mascotas, etc. Por otro lado, hay una serie de conductas que no precisan bien el comportamiento que se está castigando. En el caso de crueldad animal se dice que en ocasiones sufrimiento a un animal. Bueno, ¿cómo se define el sufrimiento? Una agonía, un dolor intenso. Todo eso queda muy abierto. Esos son tipos penales abiertos e indeterminados a nuestro juicio que deben ser revisados por la Sala Constitucional. Bien, varias firmas de diputados, incluso la fracción de Liberación Nacional, además del Movimiento Libertario y otras bancadas, respaldaron esta consulta que fue impulsada por el Movimiento Libertario. Volviendo al tema de la asamblea que tiene pendiente Liberación Nacional, vamos a observar, de manera detallada una información a continuación sobre esto que ocurrió el sábado, que no fue posible que se realizara esta asamblea del Partido Verde y Blanco. Al Comité Ejecutivo de Liberación Nacional le preocupa que en las dos últimas asambleas nacionales no haya habido quórum para poder sesionar. La diputada Paulina Ramírez, quien también es tesorera de la agrupación política, criticó el que algunos dirigentes no acudieran a la asamblea por cálculos políticos y luchas entre tendencias. Yo creo que habrán diferentes razones, cada uno lo conoce, lo que sí tal vez no se vale es que si alguno se opone, pues que para eso es la asamblea, para que se manifiesten, para que se pronuncien y puedan externar su oposición. Sin embargo, no sé claramente cuál es la razón generalizada, pero sí yo creo que estamos en la obligación de asistir y manifestarnos. El exministro de Comunicación, Carlos Roversi, por otro lado, dijo que su preocupación no es la estructura del PLN, sino que ese partido no tiene la confianza del electorado costarricense. Además, agregó que esa agrupación debe acoger la propuesta de Otón Solís de un gobierno de unidad nacional y empezar a hablar en serio de una renovación ética en el PLN. El que no se haya hecho quórum en dos ocasiones tiene diferentes razones, pero que no tiene que ver mucho con la desidia de la estructura. Yo, como manifesté el sábado, mi gran preocupación no es en la estructura de Liberación Nacional, sino hacia afuera, en la necesidad que tiene el partido de rescatar la confianza de las y los costarricenses, y vamos a tener que trabajar muy duro en eso. Yo creo que Liberación Nacional tiene que dar una muestra de transparencia, de un plan ético muy fuerte. Me parece que hay que coger la propuesta de Otón Solís de hacer un gobierno de unidad nacional para el 2018 y me parece que tenemos que decirle al país que vamos a ir con una nueva ilusión partidaria de transparencia, de honestidad, para que los costarricenses no crean. Para el analista político Daniel Calvo, lo que se vive en Liberación tiene que ver con una falta de liderazgo del actual presidente del partido, Jorge Patoni, a quien algunos grupos buscan removerlo de ese puesto. Claramente don Jorge Patoni pues no tiene el liderazgo que sí ostentaba José María Figueres, en razón de ser un expresidente, el hijo del caudillo y demás, y yo creo que sí se siente la salida de José María Figueres de la presidencia del Partido Liberación Nacional y de ahí pues que puedan existir estos malestares o rumores. Creo que están en juego también ya el tema de las tendencias que ya se van mostrando un poco de cara a lo que podrían ser noticias que don Oscar Arias ha anunciado que podrían darse a mediados de este mes o inclusive dentro del próximo mes.
Calvo agregó que el PLN tiene corrientes muy fuertes que buscan la renovación en el partido y que eso es lo que puede estar impulsando que no haya quórum en algunas asambleas nacionales. Bien, por ahí tuvimos un ligero olvido sobre el nombre de uno de los aspirantes en la precandidatura, don Enrique Rojas Franco. Se nos hizo este recordatorio ahora por vía interna. Muchas gracias a quien nos hizo este recordatorio, y también nosotros le adicionamos al exdiputado por Guanacaste, Sigifredo Aiza, y también la posibilidad, y está muy cerca de presentar su nombre, de postularlo, el actual diputado don Rolando González. Hasta acá esta información acerca de lo que la expectativa que hay en el Partido de Liberación Nacional, porque está pendiente que se realice esa asamblea que es clave para la agrupación verde y blanco. Continúe usted, Isel, con más en el estudio. Gracias, José Enrique. Buenas tardes. Vamos a aprovechar para hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya casi volvemos con más información. Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de su hija o hijo contribuye al éxito escolar. La educación, un compromiso de todas y todos. 14 músicos de 7 diferentes países se reúnen para brindarnos un espectáculo fascinante, la Orquesta de la Papaya. En nuestro espacio Arte 13, el domingo 14 de agosto a las 2:30 de la tarde, solo en Canal 13. Una cooperativa es una empresa sin fines de lucro, conformado por un mínimo de 12 personas. Nos regimos por valores como la democracia, la solidaridad y la ayuda mutua. Forme usted su cooperativa. El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo le brinda asesoría gratuita. ¡Juntos podemos! Aprendiendo con el INA. ¿Cómo pulir metales con ingredientes de cocina? Podemos pulir diferentes tipos de metales aplicando una pasta hecha con sal y con jugo de limón. La aplicamos sobre el metal que deseamos pulir. Se deja reposar por unos 10 minutos y se enjuaga bien. Así creas un limpiador muy económico y amigable con la naturaleza. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Bienvenida a Banca Cristal, mi nombre es Lorena, pase adelante. Hola, ¿quieren ir a dibujar? Viva la experiencia de una banca única. Utilice nuestra novedosa Zona Genius. Reciba la consejería Cristal especialmente diseñada para todas las mujeres. Detalles que hacen la gran diferencia. Cristal, la banca que nació para la mujer. Los empleados del ICE iniciaron una huelga indefinida por no lograr un acuerdo con las autoridades del gobierno para evitar despidos en la institución. Testigo de que hemos tenido que dejarla aquí para que la recojan porque no han querido atendernos directamente. Ahí la dejamos, la carta. Díganle que la recojan ahí. Luego de protestar fuera de la Casa Presidencial, los funcionarios del ICE dejaron este documento en el suelo, en el que le solicitan al presidente intervenir ante las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad para evitar una serie de despidos masivos que, según ellos, se generarán si se aplica la política de racionalización del recurso humano. Los funcionarios solicitaron reunirse con el presidente de la República para abordar el tema. Sin embargo, dejaron el documento, pues no quisieron reunirse con los viceministros de la presidencia y anunciaron el inicio de una huelga indefinida. Por lo menos que un ministro lo reciba para entregarle el documento y ver si realmente puede tomar cartas en el asunto, en una cosa tan simple que es crear una comisión entre todos, con la venia del ministro del Trabajo, que tiene el deber de estar en eso y que sea un facilitador de ese proceso y podemos sentarnos a hablar. ¿Iniciaría la huelga indefinida? Bueno, eso tenemos que decidirlo con nuestra base. Estamos en ese proceso.
Recuerde que ya son palabras mayores en el ICE, ya es muy peligroso un movimiento de este tipo y tenemos que canalizarlo adecuadamente. Ya la gente está hablada, lo que tenemos que definir ya solamente la fecha. Harold Villegas y mi persona les íbamos a recibir el día de hoy. Estuvimos a la espera, sostuvieron varios intercambios, como que no era decente que los recibiéramos nosotros y que no estaban dispuestos a ser recibidos porque no teníamos el nivel político correspondiente. Ante esa intención les enviamos una nota reiterando nuestra intención del diálogo y que si eventualmente no tenían interés de sostenerlo con nosotras, pues que dejaran la nota correspondiente en el puesto de seguridad. En el ICE desmienten una ola de despidos masivos. Si ellos anuncian huelga indefinida, van a tener que ver cómo se la inventan, porque con la cantidad de personas y con que vimos el día de hoy, no es suficiente para decir que eso sea representativo de todos los trabajadores del grupo ICE. Es un problema que van a tener que resolver ellos y explicarle a la gente. En cuanto a la política que ellos dicen, jamás es de despidos. Ellos lo han querido vender así para meterle mucho miedo a mucha gente que puede tener dudas, pero a la que hemos tratado de llegarle informándoles que es una política de racionalización y optimización del recurso humano. Este lunes se suspendieron los servicios en las agencias del ICE y únicamente se atendieron averías en casos urgentes, como en centros médicos y escuelas, por ejemplo. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no cuenta con las facultades legales para impedir la operación de Uber en Costa Rica, así como no cuenta con suficiente personal para realizar las inspecciones de las posibles ilegalidades en el servicio. El regulador Roberto Jiménez reconoció a medios locales que la ARECEP no puede ordenar la desconexión de plataformas digitales. La Sala Constitucional determinó que el acceso a Internet es un derecho fundamental y suspendió la resolución de denuncias de transporte remunerado de forma ilegal, mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad contra la ley de transporte remunerado de personas de vehículos de la modalidad taxi. La manifestación de taxistas de este martes es en contra del servicio de transporte de personas que se brinda por medio de la aplicación transnacional Uber. Y también la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, inició este mes de agosto el proceso de implementación del primer estudio tarifario utilizando la nueva metodología de transporte público. Con ello se prevé disminución de hasta un 25% en las tarifas de autobuses. La aplicación del nuevo proceso se hará por etapas. Según el regulador general, en la nueva metodología se robusta técnicamente. Y por medio de un comunicado de prensa, el gobierno de Nicaragua señaló que están buscando mecanismos para garantizar un tránsito ordenado de los migrantes. Sin embargo, hasta este momento no hay nada en concreto. Mediante un aparente comunicado del gobierno nicaragüense se menciona que pretenden ordenar el flujo migratorio que atraviesa la región. Aunque el comunicado es poco conciso y no revela cuáles podrían ser las medidas, sí señala que la intención es ordenarlo con el objetivo de evitar que se utilice para el crimen organizado. Parte del comunicado señala lo siguiente: ante el crecimiento sin precedente de movimientos migratorios en la región y el mundo que desbordan la capacidad instalada de los gobiernos para atender y trabajar estos movimientos, estamos trabajando mecanismos que nos permitan organizar con eficiencia y seguridad el tránsito normal de estas personas. Este informe fue dado el sábado 6 de agosto y está firmado por el subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua, la viceministra de Relaciones Exteriores y el viceministro de Gobernación de ese país. Ante esto, en Costa Rica se mantienen cautelosos con dicho comunicado porque hasta el lunes no hay comunicación directa entre ambos países. El comunicado es un poco ambiguo porque no precisa cuáles son las acciones que piensa tomar. Sin embargo, yo creo que hay que rescatar que es un elemento positivo porque es la primera vez en muchísimos meses en que Nicaragua se expresa oficialmente sobre un problema que toda la región ha evidenciado, visibilizado y denunciado desde hace muchísimos meses. Lo que sí es claro por parte de las autoridades nacionales es que hacen el llamado para que los migrantes no interpreten mal este informe, pues aún Nicaragua mantiene su frontera cerrada, porque podría crear expectativas falsas y hacer que los migrantes quieran llegar más rápido a Peñas Blancas.
El sábado anterior ingresaron 390 personas y el domingo 201 personas por la frontera sur en Paso Canoas. Como se puede ver en las imágenes del vecino Norman Rivera, el flujo migratorio sigue siendo constante y abundante en la zona. Estamos trabajando arduamente, varias instituciones del Estado, con el presidente a la cabeza, previendo efectivamente la llegada masiva o quizás un aumento sustantivo de la llegada de migrantes. Así que estamos, por supuesto, preparándonos desde el punto de vista de lo que la ley nos permite para en lo posible aplicarla en los casos en que se pueda deportar, en el que podamos hacer rechazos, como se ha venido haciendo, pues rechazar a la gente en frontera. Costa Rica mantiene la posición de no permitir personas indocumentadas. Además, se va a intervenir el campamento que los migrantes tomaron por su propia cuenta en el llamado Parqueo Deldu, en Peñas Blancas, con el fin de garantizar los servicios básicos. Y en el parqueo esperamos que en los próximos días, quizás horas, ya tengamos a un administrador trabajando en el sitio y a partir de ahí un reforzamiento de seguridad y un ordenamiento y mayor control de lo que está pasando ahí adentro en ese espacio. Se ha determinado por parte de las autoridades que de cada 10 que dicen ser africanos, 9 son haitianos. El Frente Amplio denuncia que la oposición quiere poner multas y penas de cárcel a funcionarios que accedan al registro de accionistas más altas de las que tienen los evasores fiscales. Los diputados de la fracción del Frente Amplio fueron excluidos nuevamente de las negociaciones que lleva la oposición sobre el proyecto de ley de fraude fiscal. Así lo denunció el diputado José Ramírez de esa agrupación política. Según el legislador, hay una clara intención de debilitar el proyecto de ley, sobre todo en cuanto al registro de accionistas y a los beneficiarios finales, impulsada por los empresarios. En realidad, a mi criterio, se ha perdido el tiempo y van sobre los beneficiarios finales y sobre el registro de accionistas, que son la médula del proyecto. Si bien es cierto, muchas cosas buenas, esos dos puntos son los trascendentales. ¿Usted tiene temor a que el beneficiario final cambie, que sea solo el beneficiario en Costa Rica y que no se pueda perseguir al beneficiario en el extranjero? Eso es lo último que la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario informaron, lo cual el representante del BID desmintió. No es cierto que no se puede seguir a una empresa afuera como adentro. Ambas tienen que seguirse por un respeto entre países. Nosotros siempre hemos sido consecuentes en decir que no estamos de acuerdo con un registro de accionistas con beneficiario final. No es algo que se requiera ni que lo exija la OCDE. Sin embargo, en vista de que el registro probablemente sí va a ir, hemos estado trabajando fuertemente con la Comisión de Hacendarios, con los señores diputados, incluso con el gobierno, para por lo menos que se nos garantice la confidencialidad de la información. El diputado también señaló que la oposición quiere imponerle multas y penas de cárcel más altas a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y del Instituto Costarricense sobre Drogas si estos acceden al registro de accionistas de forma irregular, que aquellas personas que evadan o eludan el fisco. Sí, efectivamente parece que están aumentándole el nivel de las multas a los funcionarios más allá de lo que se había establecido en la propuesta. Sin embargo, al día de hoy no nos han dado ninguno de los cambios oficialmente. Eso es parte de la información que nos llega, lo cual nos preocupa, porque, repito, hemos tenido 2 años de haber hecho todo un análisis, discusiones, reuniones y de haber llegado a un documento de consenso a finales del año pasado. Resulta que ahora, cuando ya se trata de avanzar en vista de la necesidad que tiene el país con proyectos como fraude fiscal, empiezan a haber una serie de supuestos cambios. Bueno, este tema no es un tema que hayamos todavía finiquitado en las conversaciones que tenemos diputados de la alianza opositora. Sí tenemos muy frescas las palabras del representante del Banco Interamericano de Desarrollo, donde señala que efectivamente si hay un funcionario que accede a esa información privada que está consolidada en una base de datos, ese funcionario que accede a esa información de una manera ilegítima o hace un uso ilegítimo de esa información debe ser sancionado drásticamente. Los diputados de la Comisión de Hacendarios tienen tiempo hasta el 27 de agosto para sacar el proyecto de ley de ese foro legislativo y enviarlo al plenario para ser conocido por los 57 legisladores. La representante del Tribunal de Ética del Colegio de Contadores insistió en la necesidad de que se castigue a los profesionales que asesoren a empresas para evadir impuestos.
Ana Fumero Obregón, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Contadores, le aseguró a los diputados que los profesionales que asesoren a quienes evadan el fisco deben ser sancionados. Además, agregó que la administración tributaria debe obligar a los profesionales a presentar una declaración jurada como requisito previo a la labor profesional, donde establezcan de dónde provienen los ingresos que se van a auditar. En el campo del derecho, de la contaduría privada, la contaduría pública, administradores de empresas, ya sean firmas de contadores públicos, sociedades que brinden los servicios de administración de empresas, servicios legales, outsourcing de auditoría interna, impuestos, a presentar una declaración jurada como un requisito previo a la labor profesional. Fumero también manifestó que ellos ya tienen determinados los mecanismos que se utilizan en el país para evadir el pago de impuestos y que algunos de esos pueden propiciar hasta el lavado de dinero. Registrar empresas en offshore o lo que también se pueden llamar guaridas fiscales, tax haven, sin conocerse quiénes son los dueños ni las actividades. En estos offshore existen sociedades, yo les llamo prehechas, negociables, como llegar a una librería y comprar un libro, con todos aquellos requisitos legales y algunas de ellas hasta con su propia tarjeta de crédito, lo que podría propiciar el lavado de dinero. Para los legisladores es necesario hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente para determinar los cambios más urgentes. A mí me da mucho temor las declaraciones juradas porque al final no necesariamente se respetan. Yo creo que tiene que haber ya una penalización mayor, algo que desestimule ese tipo de prácticas, porque las declaraciones juradas se utilizan indiscriminadamente porque es muy difícil poderlas verificar. En tanto que si hay hechos, se convierten en hechos delictivos sobre los cuales se puede generar algún nivel de persecución posterior, yo creo que es muchísimo más fácil y más sencillo. Lo que tenemos claro después de los papeles de Panamá es que se está evadiendo, que se está eludiendo, pero lo que tenemos que determinar como Asamblea Legislativa es cuáles son los mecanismos que vamos a puntualizar para convertirlos en leyes de la República, para que podamos decirle a los costarricenses que quienes están recibiendo ingresos de una u otra manera van a terminar tributando. Entre ellos los que señala Fumero. Las declaraciones fueron dadas por la funcionaria en la comisión que estudia el impacto de los papeles de Panamá en el país. 6 de la tarde, 34 minutos. Vamos a una pausa comercial. Ya casi volvemos con más información. En este mes de agosto, lúzcase con el regalo para mamá. Por cada compra que haga con sus BN tarjetas de 30,000 colones, reciba una acción electrónica para participar por un premio de 5 millones de colones y muchos más. Empiece a usar sus BN tarjetas ya y lúzcase. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, ¿qué tal? La autonomía universitaria es considerada la esencia de la Universidad Pública de Costa Rica. Sin embargo, no solo es importante para las universidades, también es fundamental para la sociedad costarricense. De eso vamos a hablar en Una Mirada el martes a las 9 aquí en Canal 13. Acompáñanos. Aprendiendo con Elina. ¿Cómo pulir metales con ingredientes de cocina? Podemos pulir diferentes tipos de metales aplicando una pasta hecha con sal y con jugo de limón. La aplicamos sobre el metal que deseamos pulir. Se deja reposar por unos 10 minutos y se enjuaga bien. Así creas un limpiador muy económico y amigable con la naturaleza. Para más información de Lina, Aprendiendo con Elina. Bienvenida a Banca Cristal, mi nombre es Lorena, pasa adelante. Hola, ¿quieren ir a dibujar? Viva la experiencia de una banca única. Utilice nuestra novedosa Zona Genius. Reciba la consejería Cristal especialmente diseñada para todas las mujeres. Detalles que hacen la gran diferencia. Cristal, la banca que nació para la mujer.
Del 6 al 14 de agosto, Costa Rica será la sede del Mundial de Surf 2016 y usted podrá verlo solo por Canal 13. Toda la emoción de este deporte en exclusiva con nuestros mejores atletas. Recuerde, solo por Canal 13. Continuamos con más noticias. La Cámara de Industria se opone a la manifestación de taxistas de este martes. Además, con respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, piden seguridad para el beneficio del sector industrial. Este martes, ciertos puntos de las principales carreteras del país podrían tener complicaciones viales por la manifestación de taxistas anunciada desde la semana anterior. La Cámara de Industria se opone a dicha protesta que atenta al libre tránsito. La Cámara de Industrias de Costa Rica se opone firme y categóricamente a todas las medidas de presión que atenten contra la libertad, la fluidez de tránsito y la paz social, que deben garantizarse al transporte de nuestras empresas y a toda la ciudadanía en general. Con respecto a otros temas de la Cámara de Industrias, le solicitan al gobierno de la República especial atención al Tratado de Libre Comercio que se pretende firmar con Corea del Sur, específicamente a los artículos que le competen al sector industrial. Todos sabemos que Corea es una economía altamente industrializada, altamente competitiva, altamente innovadora y en ese sentido pues es importante tomar las medidas correspondientes en la negociación a nivel de exclusiones para que no haya daño en la producción nacional industrial. El TLC de Centroamérica con Corea del Sur se encuentra en la quinta ronda de negociaciones. Según datos de la Cámara de Industrias, en el año 2015 el valor de las exportaciones coreanas fue 50 veces más que las costarricenses. El director del OIJ aseguró que su esposa no tiene relación con su padre desde hace años. Este lunes se publicó en un medio nacional que el suegro del director está al parecer en la cárcel por estar vinculado con narcotráfico. La publicación que se hizo este lunes en un medio de comunicación escrita en El País mencionó que el suegro del director de la Policía Judicial, Walter Espinosa, está en prisión en Cuba relacionado con asuntos de narcotráfico. También hace referencia a la publicación que la hija de esta persona y quien es esposa de Espinosa trabaja en el Instituto contra las Drogas. El director del OIJ salió al paso este lunes y aseguró que desconocía los supuestos vínculos del suegro con el narcotráfico, además de que su esposa no tenía relación cercana con él porque cuando fue niña el hombre la abandonó. Luego la volvieron a llamar y le indicaron que tenía algún problema de naturaleza legal que lo vinculaba con temas migratorios o con temas de migrantes o con tráfico de divisas. Pero como es una persona ajena a nuestra familia, es alguien con el que nosotros no tenemos relación, de pronto no fui humano solidario, pues nunca pregunté por eso. Mi esposa también lo olvidó y lo dejó en el ámbito de lo pasado, porque nosotros nunca hemos tenido relación con esa persona. Hace una semana el director del OIJ había realizado una fuerte denuncia por un supuesto tráfico de influencias donde estaría involucrado un magistrado de la Sala Tercera, el subdirector del OIJ y un diputado. Y aunque la publicación hecha este lunes no tiene relación con esa denuncia de la semana anterior, el director Espinosa señaló que sabía que podía haber riesgo. Yo les decía que los tiempos difíciles estaban por venir. Cuando yo tomé la decisión de presentar la denuncia o los datos a la inspección judicial, yo asumí un riesgo y asumí un compromiso. El riesgo se está materializando, que es una auscultación de mi vida personal, quizá de condiciones particulares, pero el compromiso, que es el siguiente, sigue, se mantiene y continúa. Espinosa dijo que si sus superiores, los magistrados, le piden cuentas, él brindará toda la información correspondiente, pero que desconocía a qué se dedicaba su suegro. Diferencias entre diputados estancan la iniciativa que penaría con cárcel las relaciones entre adultos y menores de edad. Diferencias entre diputados mantiene estancado el proyecto de ley que prohíbe las relaciones impropias o relaciones de adultos con menores de edad, la cual tiene ya 2 años de estar en Asamblea Legislativa sin avanzar. El obstáculo se da en cuanto a las penas y la diferencia de edad entre el menor y un adulto para que sea castigado, ya que mientras algunos afirman que el margen debe ser de 5 años de diferencia, otros creen que debe ser de 10. Una respuesta, él hizo una consulta a la Fiscalía
sobre el tema de los 5 años de edad. Y hay una respuesta clara del Ministerio Público que está de acuerdo y conforme con que la edad debe ser de 5 años de detención. Y eso es muy importante que lo diga esta tarde aquí. Según Paniamor, solo este año se reportan 500 niñas menores de 13 años en periodo de gestación. Sin embargo, no existe un procedimiento que pueda castigar a las personas implicadas en estos casos. Si usted se fija en las estadísticas, el Estado de los Derechos de la Mujer del INAMU, el Estado de la Niñez de la UNICEF, ellos declaran, por ejemplo, en Costa Rica es un delito tener una relación sexual con una menor de 13 años. En cualquiera de los casos se considera violación. Tenemos casos de 400, 500 adolescentes embarazadas, menores de 13 años, niñas. Y si usted compara eso con los datos de la Fiscalía de los casos que se llevan, ahí tenemos una prueba de ADN de que hubo al menos una relación. Y si usted compara eso con los datos de la Fiscalía, nos damos cuenta de que hay una disparidad. Ivania Ramírez afirma haber sido víctima de una relación impropia a sus 14 años de edad y a raíz de ello ha tenido que pasar procesos emocionales muy fuertes. Ella solicita que agilicen el procedimiento en la Asamblea Legislativa para dicha ley. Bueno, tengo un hijo que es una enfermedad natural en personas jóvenes, que es la por estrés, son manchas blancas en la piel. Tengo gastritis crónica. El diputado Otto Guevara es uno de los que se opone a dicho proceso y a los años de diferencia para penalizar. El Ministerio de Salud confirmó 2 casos más de Zika en mujeres embarazadas. Además, están investigando un posible caso de microcefalia en Tibás. El Ministerio de Salud confirmó este lunes 8 de agosto que 2 mujeres embarazadas más tienen Zika. Una de ellas es de Jacó y la otra de Punta Arenas. Pero además la sección de salud de Tibás investiga un caso de microcefalia. Sin embargo, aún no está confirmado, pues la madre estuvo en Nicaragua los primeros meses de gestación. Tenemos un caso de microcefalia en estudio, un área rectora de salud de Tibás. No necesariamente es un caso de microcefalia producido por Zika, sí es un caso de microcefalia, pero los casos de microcefalia en el país se mantienen en las cifras que normalmente hemos tenido, es decir, no ha habido un aumento. Empezó el brote de Zika nuestro en el mes de enero, primeros meses de febrero, y todavía pues tenemos margen en el sentido del riesgo que podemos tener con relación a los casos de microcefalia relacionados con el Zika. Por su lado, el Ministerio de Salud asegura que en el país los casos de microcefalia son 30 por año. Sin embargo, debido al Zika podrían dispararse esta cifra a 200 o incluso 1.200 cada año, tomando en cuenta que en el país se dan 70.000 nacimientos. Por otra parte, la primera joven con Guillain-Barré, debido al Zika, permanece estable en el hospital de Punta Arenas, según informaron autoridades de salud. Evolucionado satisfactoriamente, es decir, hablaba con el director del hospital de Punta Arenas y me decía que la evolución ha sido favorable, está ingresada todavía y que estaba en la zona más problemática, que el tema de Garavito, que es el cantón todavía que más casos tenemos, aunque la verdad es que ha habido una disminución considerable en las últimas semanas en ese cantón. En total ya suman en nuestro país 353 casos de Zika autóctonos. Hasta aquí las noticias nacionales. Ya está listo nuestro compañero Gerardo Coto con toda la información deportiva y también tenemos información en vivo de Jacob. Así es, Eisel, muy buenas tardes. El Mundial de Surf. Hoy lamentablemente perdieron nuestras compatriotas Natalia Alfaro y Karen Kopp en Río de Janeiro. Todos estos detalles los vamos a tener tras la pausa. Ya venimos. Alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. ¡Yes! Jugadas increíbles, grandes estrellas, equipos que hacen historia. Lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán está en Todo Gol. Los domingos a las 10 de la mañana por Canal 13. Fidencio pasa de boticario a vaquero.
cuando debe ir a reclamar una mina de plata, herencia de su bisabuelo. Aquí es donde los enredos comienzan. Puede usted pasar como turista. El burro y el caballo entran como acompañantes familiares. Gracias, primo. Pues así como quien dice, todo queda en familia. Por mis pistolas. Súper muy peligroso. ¡Qué peligroso, ni qué peligroso! Ustedes tampoco son unas hermanitas de la caridad. Diviértase con Cantinflas el domingo